Pues estamos en un nuevo Charlando Tranquilamente. Esta ocasión tenemos el gran placer y honor de recibir a Javier Rabanillo, guardameta del Real Jaén, un portero que está jugando esta temporada en Segunda Federación y al cual saludamos en el día de hoy. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primera vuelta finiquitada, como se diría. Yo no sé cuáles son esas sensaciones con las que os quedáis en un grupo, el cuarto, tan complicado. Bueno, al final lo que dices tú, siendo un grupo tan complicado, pues las sensaciones, sobre todo por cómo acabaron la primera vuelta, no fueron del todo positivas, sobre todo por cómo empezamos, pero bueno, al final esto es una carrera de fondo, como siempre se dice, y seguro que vamos a hacer una mejor segunda vuelta y vamos a dar mucha guerra todavía. Este Real Jaén, que una de las cosas, Javi, que hemos comentado también a lo largo de las charlas y entrevistas que hemos tenido con jugadores del Real Jaén, es su masa social, ¿no? Una de esas grandes cosas que tiene, su afición, su gente. Es increíble el apoyo que muestran cada jornada, ¿eh? Yo es una de las razones, sobre todo por las que estoy aquí, fue una de las cosas que más me llamó, la afición que hay en el Jaén y cómo se vive el fútbol en esta ciudad. Más de 5.000 socios en esta categoría me parece una barbaridad. Está al alcance de muy pocos y bueno, la verdad que es un lujo, vas por la calle, la gente te trata de una manera espectacular, tiene un trato exquisito contigo y bueno, lo que dices tú, al final en los partidos nos dan mucho. También nos pegan nuestros tirones de oreja, como es normal, ¿no? Pero cuando nos dan y bien. Destacando el partido sobre todo de este fin de semana, empate contra el Club Deportivo Extremadura, sabemos de su complejidad, ¿no? Este gran equipo que también está recién ascendido como vosotros, siempre sumar lejos del Estadio de la Victoria es importante. Sí, al final, pues puntuar fuera de casa es muy difícil en esta categoría. Si solo hay que ver los resultados y lo igualado que está todo. Y más en un campo como el Extremadura, ¿no? Un equipo que está hecho pues para ser campeón, por presupuesto, por estadio, por historia, por todo. Bueno, hicimos un gran partido, hicimos una buena primera parte con muy buen fútbol y la segunda parte nos tocó sufrir porque evidentemente ellos dieron un pasito adelante y bueno, pues conseguimos tenernos un punto que todo lo que sea puntuar fuera de casa siempre es bueno y en casa empezar a sumar de tres y hacer un fortín de la victoria. Javi, ¿cuánto de importante es para el guardameta poder tener tanto protagonismo en un equipo, ¿no? Porque muchas veces hablamos también del rol del segundo portero, pero tú realmente estás siendo firme en tu titularidad dentro del Real Jaén. Eso es muy importante para el portero. Sí, la verdad que tengo la suerte de que el míster está contando conmigo al 100%. He jugado todos los minutos de liga, salvo la Copa, es la única competición oficial que no he jugado. Y bueno, la verdad que al final que tengan esa confianza y esa continuidad, pues siempre es bueno, ¿no? Para más en un portero en una posición tan específica como esta. Sentirse con esa confianza, con esa tranquilidad de que se confía en tu trabajo, en tus condiciones y en tus cualidades, pues es importantísimo. Hablemos un poco, si te parece, de tu carrera. Quiero hablar desde esa primera piedra que pones dentro del mundo del fútbol. ¿Cómo arrancan esos primeros toques de balón para Javier Rabanillo? Bueno, pues yo empiezo en el equipo del colegio, ¿no? Como casi todos habremos empezado, con 5 o 6 añitos. Y después me voy a un equipo de un barrio de allí, un equipín que se llama el Llano 2000, donde juego todas las categorías inferiores hasta División de Honor y mi primer año en el regional. Y bueno, pues de ahí ya me muevo por Asturias, por equipos como el Entregu, donde consigo un ascenso a tercera. Después ya me voy a segunda B, de la mano del Caudal. Sufro una lesión, me vuelvo a bajar al Marino del Banco, ahí volvemos a ascender a segunda B y bueno, pues de ahí empieza mi odisea, ¿no? Fuera de Asturias, como dice mi familia, soy Willy Fogg, voy a comunidad autónoma por temporada. Y bueno, pues 2 añitos en Baracaldo, que fue el primer club que confió en mí para hacerme profesional, otro histórico del fútbol español y un club espectacular. Sestao River, después me voy a Talavera la Reina, mi primera experiencia en Primera Federación, Guijuelo, Santiago de Compostela y bueno, pues ahora tengo el placer de estar aquí en Jaén. Echándole un vistazo a tu carrera, un poco también a la chuletilla, es verdad que tengo muchas preguntas, ¿no? Porque tienes la oportunidad de disputar esa división de honor, que siempre para los chicos jóvenes es un privilegio disputar esta liga por el gran nivel que hay en ella. Sí, División de Honor, la verdad que a mí fue una categoría que me sorprendió muchísimo, ¿no? Y siempre se lo digo a la gente joven que es una categoría para disfrutar, porque siendo tan joven te sientes totalmente profesional, ¿no? En mi club precisamente era la primera vez que se competía en esa categoría, además hicimos una competición muy buena.
Creo recordar que quedamos cuartos o quintos Sí. contra todo un Depor, Racing, Sporting, Oviedo, contra equipos Equipos muy, que de muy, muy hecho tienen potentes. muy buenas canteras, porque tú puedes tener muy buen nombre, pero tienen muy buenas canteras. Eso es, pues teníamos todos los gallegos, asturianos, cántabros. Ostras. Y claro, desde ese punto hasta que vuelves a verte en un Baracaldo compitiendo otra vez en Segunda B o en, bueno, un Caudal que también había estado Hmm. previamente, que vuelves a sentirte profesional, pues yo siempre se lo digo a todos los chavales jóvenes de las canteras que disfruten al máximo División de Honor porque es la categoría más bonita, porque no tienes esa presión, ¿no? De decir, es mi trabajo, es mi pan de cada día, tengo que competir a muerte, es simplemente salir ahí y disfrutar y es preciosa la categoría. Es por ello que te quiero preguntar también por el salto, ¿no? De ese fútbol más formativo, con ese tope también en esa división de honor, al salto al senior, porque además tú tienes esa peculiaridad que has jugado en regional preferente, en tercera división, en segunda B, entonces has vivido distintos escalones y distintas etapas en tu vida que también has podido tener en este caso en forma de experiencias. ¿Qué es lo que recuerdas? Pero sobre todo, ¿cómo recuerdas a ese Javier Rabanillo que pisaba por primera vez esas ligas? Pues mira, yo es que siempre fui muy cabezón, ¿no? Y siempre tuve las cosas muy claras. Y bueno, pues lo típico, cuando sales de División de Honor, los futbolistas tenemos un problema y es que miramos mucho la categoría. Nos gusta demasiado la etiqueta de la categoría. Y muchas veces eso es contraproducente. Yo salía de División de Honor y me decían, me llaman equipos, por ejemplo, de tercera división, donde un Javier Rabanillo con 19 años tenía que competir un puesto a un portero de 33 años, con muchísima experiencia, con una trayectoria larga y donde probablemente no fuese a jugar ningún minuto. Entonces, bueno, pues yo recuerdo ese Javier Rabanillo que lo que tenía claro es que había que jugar, fuese como fuese, pero había que jugar minutos. Pues tomé la decisión acertada de jugar en regional preferente. Y mira, mi primer año fui el Zamora de la regional preferente asturiana. Al segundo año ascendimos a tercera división y después, simplemente con un añito en tercera división, pues ya volví a dar otro salto a segunda B, ¿no? Al final queremos muchas veces correr y correr en saltar categorías, pero bueno, todo lleva un proceso, todo tiene un camino y muchas veces hay que ir por el largo porque por el corto llegas, pero te caes enseguida. Y en Segunda División B, ¿qué es lo primero que recuerdas de esa categoría, no? Porque ya ha cambiado todo mucho, ¿no? También has vivido incluso la primera federación, de la que te quiero preguntar después, pero en Segunda B había ese picorcillo de ese fútbol auténtico, pero complicado al mismo tiempo. Yo debuté en Segunda B, además el primer partido de liga en el plantío, que se dice pronto, contra todo un Burgos en la jornada uno fuera de casa, con 22 años creo que tenía. Ostras. Y bueno, pues al principio tú empiezas la pretemporada, pues un poquito como todas, ¿no? Tenía al lado un gran portero que había sido internacional alemán, que lleva ya unos cuantos partidos en la categoría, era su tercera temporada. Y bueno, pues el entrenador, que es precisamente ahora el entrenador del División de Honor del Real Oviedo, que se llama Paco, me da la oportunidad de jugar y bueno, pues de repente te ves ahí, ¿no? Yo nunca pensé en el fútbol como una manera de ganarme la vida. De hecho, bueno, pues yo siempre seguí mis estudios y siempre lo tuve como un segundo plano. De repente te encuentras ahí en el plantío con 22 años y bueno, la verdad que es un golpe de realidad, ¿no? Evidentemente yo creo, pensándolo ahora fríamente, que no estaba preparado para dar ese salto tan grande, que pasa mucho a los jóvenes, pero bueno, miras atrás y solo tienes recuerdos bonitos, ¿no? Lo que decías tú, yo pasé de jugar en preferente en barrios de Gijón o en barrios de Asturias a de repente un fin de semana jugar en el plantío, el siguiente jugar en casa, el siguiente en el Sardinero, el siguiente en Andúba, ¿no? Y es un salto que en el momento te asusta un poco, pero echas la vista atrás y es precioso. Es complicado cambiar de aires. Bueno, al principio lo era más, después empezó a serlo menos y ahora vuelve a serlo otra vez. Al final, bueno, pues ya vamos teniendo una edad, ¿no? Ya queremos volver a casa, queremos acercarnos lo máximo posible, ¿no? Soy joven todavía como portero, pero bueno, soy muy asturiano, muy, muy asturiano, me gustaría volver o moverme cerca, por eso siempre he estado en el norte, pero bueno, como digo, desde que llega aquí, en el momento que te llama todo un Real Jaén, pues es que no puedes decir que no. Tienes que venir a defender historia. En esa etapa de tercera división también, por el fútbol asturiano, hay un nombre propio, ¿no? Que conocerán los malaguistas, que es el de Alfonso Herrero, ¿no? ¿Qué papel juega el propio Alfonso Herrero dentro de tus vivencias dentro del fútbol, Javi, para ponernos en contexto? Y sobre todo, ¿qué imagen te llevas de un Alfonso mucho más joven y que ahora está destacando en segunda división?
Pues lo primero que puedo decir de él es que es un auténtico porterazo, ¿no? Yo a Alfonso le he visto, bueno, sigo mucho el fútbol, sigo mucho a los porteros. Alfonso es uno de los que sigo precisamente porque me enfrenté a él y creo que es un portero que hace unas paradas que están al alcance de pocos, ¿no? O sea, es un gato, como digo yo. Y bueno, pues yo recuerdo pues un portero que firma como tercer portero del Oviedo y comienza a jugar en el filial en tercera división, o sea, donde yo me enfrenté a él. Mm. Y bueno, pues era una temporada en la que yo iba a firmar en el Real Oviedo el año siguiente y yo recuerdo un partido Real Oviedo en Tregu en el que empatamos 1-1, en el que yo estaba haciendo un grandísimo año, en el que al final pues no tuve la suerte de firmar por el Real Oviedo, pero di ese salto que hemos hablado antes a segunda vez. Mm. Y entonces, claro, pues yo siendo joven, siendo cabezón, digo, hoy nos enfrentamos al Oviedo, tengo que hacer el partido de mi vida, ¿no? Y es verdad que hice un gran partido, pero es que tenía enfrente a Alfonso Herrero, que nos paró un penalti en el 80 y no sé cuánto para que no ganásemos, ¿no? Para salvar un punto para el Oviedo. Y bueno, pues desde entonces le seguí mucho y dije, anda, aquí tengo una piedra de toque, aquí tengo un portero, yo soy un poquito a lo Michael Jordan, ¿no? En el documental que dice, pues que busca la motivación en el portero rival. Claro. Yo siempre intento pues decir, pues hoy tengo que hacer mejores actuaciones que el portero que tengo ahí enfrente. Bueno, esa es mi mentalidad desde siempre, mi manera de competir. Y bueno, pues enfrente tenía a Alfonso Herrero y yo me quedé impresionado. Y bueno, y ahora solo hay que ver la trayectoria, el gran portero que es y cómo está destacando, como dices tú. ¿Te sorprende, Javi, eso? Que, por ejemplo, no hablo solo de porteros, ¿no? Pero también hablo de compañeros de equipo, compañeros de profesión, ¿no? Que tú has seguido de cerca, igual en categorías como esa tercera división y demás, y que han dado ese salto. ¿Te sorprende, ¿no? Esos jugadores que hayan conseguido su sueño? ¿O simplemente dices, era cuestión de tiempo? Hay partes, ¿no? O sea, tengo muchos jugadores que yo digo, es cuestión de tiempo que estos hombres lleguen al fútbol profesional. Algunos han llegado, otros se han quedado por el camino, ¿no? Al final somos muchos culos y pocas sillas para llegar al fútbol profesional, como se dice. Y ahí somos tantísimos, tantísimos jugando que los pequeños detalles, eso que dicen de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, pues es que es totalmente verdad. Luego hay otros pues que no contaba que llegasen al fútbol profesional y han llegado y yo lo único que siento es alegría absoluta por ellos. Yo solo digo a todos los chicos jóvenes con los que comparto vestuario hoy día y porque soy cañero, ¿no? Soy un poquillo vinagre como portero que soy. Y les digo, yo todo lo que os digo es para que crezcáis como futbolistas y mejoréis, porque mi mayor ilusión es que dentro de 3 4 5 años llegar a un bar, pedir una cerveza, encender el televisor y veros jugando en el fútbol profesional. Y coger y después del partido mandaros un WhatsApp y deciros, bien, por fin me hiciste caso y empezaste a cerrar, ¿sabes? Cuando había un cambio de dirección y tal. Pues bueno, esa es mi vivencia. Pues yo creo que, vamos, no hay mejores palabras, ¿no? Para decirle a tus compañeros que esas y sobre todo esa motivación, ¿no? Porque al final el futbolista vive también de esas motivaciones, vive también sobre todo de esos impulsos también, que el compañero igual le tiene que tranquilizar, tiene que decir, oye, no te pases de frenada que por ahí no es la mejor vía, o igual esto si lo Eso haces es. de esa manera, pues te va a salir mucho mejor la cosa, claro que sí. Has vivido también, aparte de todas estas etapas que te comento también, de Segunda División B y demás, también has vivido el cambio, ¿no? Has vivido una pandemia, eso para empezar, eso es importante. Has vivido una pandemia y además Sí. me consta que no estabas en Asturias, que eso también es verdad. Y después has vivido el cambio de ese proceso de segunda B y tercera división como la conocemos a primera, segunda y tercera ref. ¿Cómo le sienta al futbolista, en ese caso a ti también que lo vives, Javi, ese cambio un poco de todo, ¿no? Entre la pandemia y el cambio de competición, un lío todo, ¿no? Yo la verdad que es que creo que fue una auténtica locura. Eh, a mí me pilla mi primer año fuera de Asturias, que está en Baracaldo. Nos habíamos reforzado muy, muy bien en invierno y estamos escalando posiciones, íbamos sextos, séptimos, estamos con el punto de mira en el horizonte de hacer una gran temporada. Y de repente, parón, ¿no? Mucha incertidumbre, mucho todo, no hay descensos, me acuerdo. Para que te hagas una idea, ese año creo que iba último con muchísimos puntos de diferencia la Morevieta, que al año siguiente asciende a segunda De división. verdad. También estaba en esos puestos de descenso el Real Unión, que al año siguiente sube a esa primera federación, ¿no? Fue una locura. Después lo de los subgrupos, a mí la palabra que me sale es chapuza. O sea, me pareció un poco... Nosotros, de hecho, ese segundo año de pandemia descendemos con el Baracaldo a tercera división
claro, teníamos en nuestro grupo pues una Real Sociedad B que también asciende a segunda división ese año. Teníamos al Racing, que se queda ahí en tierra de nadie. O sea, Es teníamos verdad, porque hubo una especie como de subgrupo, fue una cosa muy rara, ¿no? Hubo esos subgrupos en los que nosotros, el Baracaldo, un equipo pues, que dentro de esa historia pues, era un equipo humilde, Hmm. ¿no? Pues claro, competíamos contra transatlánticos, contra un Bilbao Athletic, una Real Sociedad B, un Racing de Santander, ¿no? Y después, bueno, pues con el punto de esos subgrupos llegabas, te enfrentabas al otro subgrupo, que en este caso era La Rioja, pero claro, contaban los puntos anteriores, entonces teníamos 8 puntos de desventaja y bueno, al final fue una locura. Yo guardo un gran recuerdo y un gran cariño a la antigua Segunda B porque era el fútbol de verdad. Hmm. Lo que te decía, un domingo jugabas en un estadio impresionante y al domingo siguiente jugábamos en un campo donde te llegaba el barro por las rodillas y donde tenías que echar vaselina, ¿no? Los centrales en la frente para despejar balones de cabeza. Pero bueno, como te decía antes, también tengo el privilegio de jugar en Primera Federación, donde espero llegar otra vez lo antes posible y también es una categoría preciosa. Dentro de ese Baracaldo también tuviste esa oportunidad, por ejemplo, de jugar, ¿no? Contra el Rayo Vallecano, equipo histórico y que ahora mismo está haciendo un temporadón con Europa incluida. También has jugado, por ejemplo, en tu etapa en el Guijuelo, donde, por cierto, te fue muy bien en Liga, porque quedasteis cuartos, si no me equivoco, ¿no? De Segunda Federación, jugaste contra el Sporting. Para ti, ¿cuál es la experiencia, ¿no? que te llevas en este caso de jugar contra equipos de tal entidad? El Sporting es verdad que en ese momento está en segunda, pero no deja de ser el Real Sporting y tú ser asturiano. Sí, nada, al final, pues la gran sorpresa, ¿no? De que de repente, pues estar viendo con todo el equipo el sorteo y que te toque el Sporting, pues tenía el móvil echándome humo, ¿no? Entre amigos que me decían que a por ellos que deseaban que perdiese el Sporting por primera vez, a lo contrario. Amigos que me decían, es la primera vez que quiero que pierdas, ¿no? Un poco de todo. Bueno, yo creo que una espinita que tengo clavada es todavía pues hacer un buen año en una competición como una Copa del Rey, ¿no? Estos equipos que muchas veces dan la sorpresa, que eliminan a 2, 3 equipos y bueno, se meten ahí y les toca un Madrid, un Barça, pues es algo que me gustaría vivir como futbolista. A mí ya muchísimo, seguro. Porque la verdad que mis experiencias contra el fútbol profesional son nefastas. Ya fue contra el Rayo Vallecano, perdimos. Sporting perdimos. El año pasado contra el Celta también. Y este año, pues bueno, no fue fútbol profesional, pero el Dense Pero es casi, verdad, casi por ¿no, lo mismo. Javi? Que llama mucho la atención sobre todo eso, ¿no? El tema de, pues, a la vez Sporting, Rayo, ¿no? Que tengan que visitar campos, pero que no se pasen, ¿no? En el sentido de hay mucha gente que igual ve solamente primera y segunda división y dice, ganan sobrados, ¿no? Pero ahora llegas, por ejemplo, este año, ¿no? Ves los octavos de final y ves un montón de equipos de segunda división. Albacete, Racing de Santander, Cultural Leonesa. Es que es una locura. Lo peor es que el formato muchas veces te dice, no es posible, pero hay equipos que igual te dicen, oye, que esté aquí, levanto la manita y que realmente a 90 minutos se pueden igualar mucho las cosas. Totalmente. Si al final yo creo que evidentemente las categorías están por algo, ¿no? Son las que marcan pues la calidad del nivel del futbolista en la gran mayoría de las veces. Pero también soy de los que piensa que si tú no estás al 100% en tu rendimiento, las categorías ya no son lo mismo. ¿Por qué? Pues si al final estamos cansados de ver, ¿o no? Equipos pues, de segunda división que van a jugar a un campo de segunda federación sintético, pequeño, donde tienen que ponerse mono de trabajo, donde no les apetece jugar a nadie porque el césped está duro, porque es sintético, porque no gusta, y pierden y bien. Bueno, pues eso nos pasa a todos, no sé por qué, por la motivación, por la cabeza de los futbolistas. Mismamente en estas categorías pasa cuando en pretemporadas te Hmm. juegas un amistoso contra equipos de inferior categoría que parece que te cuesta más, que no eres tú mismo, pues bueno, la verdad que es un formato bonito el de Copa del Rey que permite a muchos equipos soñar y te digo, ojalá algún día me toque a mí. Y yo ahora, por último, te quiero preguntar, antes de llegar al Jaén, ¿no? Por último, antes de llegar al Sí, sí, Jaén, no hay prisa te, ninguna. te quiero preguntar por el tema de Compostela, ¿no? Esa temporada en Segunda Federación, tienes protagonismo, juegas partidos, y es una pena, ¿no? Que a pesar de todo el apoyo de vuestra gente y demás, se os resistiese esa Segunda Federación, ¿no? Y sufras ese descenso. Es muy complicado, ¿no? Para el futbolista bajar de categoría. No sé cómo vives esa temporada pasada. Fue probablemente la temporada más dura a nivel personal. Desde el principio, pues bueno, en lo personal tuve una gran pérdida Mm. y bueno, fuera de casa, a pesar de tantos años, pues no terminas de acostumbrarte nunca, ¿no? A estar lejos de tu gente.
Luego en lo futbolístico, pues bueno, por fases de la temporada, íbamos bien, íbamos mal. Bueno, otra cosa inexplicable, ¿no? Porque por plantilla, pues teníamos buen equipo, jugábamos en un histórico, en un gran estadio, pero bueno, al final, pues no se dan las cosas. Y como dices tú, descendimos. Para mí es una espinita que me va a quedar clavada para siempre, es una herida que nunca va a curar. Y bueno, pues desde aquí, si algún aficionado del Compostela nos está escuchando, pues desearle lo mejor. No han perdido en toda la primera vuelta, van líderes, les sigo muchísimo, les deseo lo mejor. Ojalá algún día pues tenga la oportunidad de volver a defender esos colores y bueno, pues que la historia salga diferente, porque me hubiese gustado realmente haber hecho un gran papel a nivel equipo. Y bueno, como te digo, muy, muy jodido, muy difícil, pero bueno, al final es cosas que pasan en el fútbol, esto es deporte y hay que asumirlo, tragar y seguir trabajando y mejorando para que no vuelva a pasar. Lo que tú has comentado, ¿no, Javi? Al final hay vivencias más positivas, un poco más negativas, ¿no? Hay temporadas de todo tipo. ¿Crees que esas vivencias al final también se pueden aplicar en este caso a tu temporada actual con el Real Jaén, donde estáis recién ascendidos y donde igual se necesita en un grupo cuarto como este esas experiencias para sacar algunos partidos hacia adelante? Bueno, pues puede ser, ¿no? Al final, los que somos un poco más veteranos, que tenemos un poco más de experiencia en esta categoría, pues vemos con normalidad, ¿no? Pues estas cosas que nos están pasando, este bache de repente tener un mes y medio malo y verte de abajo. Yo pido tranquilidad a la gente, ¿no? Bueno, llevo pidiendo mucho tiempo, pero no tranquilidad de decir, no, estaros tranquilos y luego poner nervioso, no, tranquilidad, si es que son rachas, todos los equipos van a pasar por ellas, muchísimo mejor que pase ahora, ¿no? O sea, al final, al equipo que le pase el último mes, es que puede ser un equipo que no ha tocado el descenso en toda la temporada y como pierda 3 de los últimos 4 partidos, se va al hoyo. Al final esto hay que estar tranquilos, confiar en el trabajo diario, lo estamos haciendo, confiar en nuestras posibilidades, en el compañero que tengo al lado. Y bueno, también creo que este año es diferente al Compostela a nivel institución, a nivel equipo, hay muchos medios, hay una gran plantilla y bueno, en ningún momento he dudado de que vayamos a salir de ahí abajo. Y te toca, lógicamente, el momento de hablarnos de esa segunda vuelta, ¿no? Porque queda todavía la segunda vuelta por delante, termina la primera, pero queda la misma cantidad de partidos para esta tanda donde, pues, al final es donde hay que sacar las castañas de ahí, ¿no? Hay que sacarlas de alguna forma y encima arrancáis contra el Lorca Deportiva en casa. Importante también comenzar en la victoria. Sí, bueno, al final el Lorca fue el primer partido de la primera vuelta también, los conocemos. Es un equipo pues que comenzó muy mal, tuvo su racha de 7, 8 victorias consecutivas, de 7, 8 victorias consecutivas, y ni aún así consiguió llegar a ese primer, segundo, tercer puesto, ¿no? Para que veamos lo igualado que está esto. Bueno, creo que está en nosotros mismos. Creo que siempre lo he dicho desde el principio. Somos un equipo que viene de tercera, con mucha gente debutando en la categoría. No sé si recuerdo 5, 6, 7 futbolistas que están debutando, ¿no? Este año. Pues bueno, al final, como hablábamos antes, esto es un proceso. Las categorías son diferentes, la calidad técnica de los jugadores es diferente, la exigencia es diferente y bueno, somos un equipo que estoy seguro va a ir a más esta segunda vuelta, que ya hemos pasado esos malos momentos, que ya hemos tocado fondo, como quien dice, y que vamos a la guerra, ¿no? Y yo espero un Real Jaén que esta segunda vuelta dé mucho que hablar, que vuelva a ser un Real Jaén alegre con balón, que el casa sea muy, muy, muy fuerte y que, bueno, y que fuera compita en cada campo. Y con eso seguro que nos vamos a llevar muchísimas alegrías. Yo, Javi, por último, quiero que le mandes eso, un mensaje a la gente del Real Jaén. Hemos estado hablando un poco más detalladamente en el plano deportivo de esa segunda vuelta, pero quiero que le mandes también un mensaje a esa afición que va a estar apoyándos y alentándos este domingo, allí en la victoria. Bueno, pues el mensaje es que, lo primero, muchísimas gracias a nivel personal, ¿no? Por el recibimiento que han tenido conmigo, por el cariño que me muestran todos los días, porque la verdad que la gran mayoría de las veces no me siento ni merecedor de todo ello. Y lo segundo es que, bueno, yo entiendo que lo han pasado muy mal, muchísimos años en esa tercera división, en proyectos deportivos nefastos, pero bueno, que confíen ahora mismo en la gente que está dentro del club, del trabajo diario que hacemos todos los que estamos aquí, que somos conocedores del escudo que llevamos en el pecho y del valor de su historia. Y que, bueno, que entiendo que muchas veces entren esos nervios por los resultados, ¿no? Por las rachas, pero bueno, que confíen, que nos sigan animando como lo hacen cada partido, porque
nos da la vida. Es que nos han hecho ganar puntos este año, nos han hecho ganar partidos. Sin irnos más lejos, el de Recreativo de Huelva, que se nos pone en 0-1 en el minuto 80 y se vino arriba la victoria y conseguimos remontar. Entonces, bueno, pedirles confianza en el trabajo, pedirles que por muy negro que lo vean, que no desistan de seguir con nosotros y que nos apoyen hasta el final, porque creo que si vamos de la mano vamos a tener muchísimas alegrías esta temporada. Y Javi, tú que eres de fuera, ¿te sorprende todo el apoyo de la gente del Real Jaén a lo largo de las temporadas? Me explico, ¿no? Porque ellos han jugado muchos playoffs y han tenido muy mala suerte, ¿no? Porque al final, por H o por B, siempre han caído derrotados y antes habían luchado por el liderato y han quedado segundos, ¿no? Que es lo que les solía pasar. Y cuando no era el formato es que quedaba primero y tampoco subía, ¿no? Porque tenía que jugar la eliminatoria. ¿Te sorprende que igualmente la gente con el paso de las temporadas sigue llenando la victoria de esa manera? Yo sabía que había afición en Jaén, ¿no? Porque es una de las cosas que me trajeron a estar aquí, ¿no? Me gusta mucho jugar por la gente. Y, pero cuando llegué aluciné, no me lo esperaba. Si es que el primer partido de pretemporada en casa había 4.000 personas haciendo un amistoso contra Antequera. Y dije, ostras, ¿qué es esto? La verdad que yo lo que veo aquí es que la gente es del Jaén. No eso que se dice de que vas a otras ciudades, ¿no? Y es de los equipos grandes, de Madrid, del Barça, de equipos de este estilo. Aquí, bueno, pues tú sales a la calle, ahora no porque hace frío, ¿no? Y van tapados por el abrigo. Pero yo desde pretemporada que salía, pues siempre veía 3, 4 camisetas del Jaén, gente que es muy, muy del equipo de su ciudad y gente que ahora está empezando a sacar pecho, ¿no? Gracias a Dios, porque después de todos esos playoffs que dices tú, de tanta desgracia, pues que pueden lucir, abrir el pecho así, lucir la camiseta y decir, espérate que estábamos dormidos, no muertos y vamos a salir adelante. Y la verdad que para mí como jugador es un placer poder saltar a la victoria todos los domingos y verla casi siempre semillena, ¿sabes? Como se dice, ¿no? No estaba muerto, estaba de parranda. El Real Jaén, Totalmente, así un era, equipo así era. histórico. La verdad que Y fantástico. Yo me alegro por verlo de verdad en Segunda Federación, Javi. Ya con esto también agradezco el ratito que hemos pasado charlando. También al Real Jaén por la oportunidad. De verdad que se están haciendo muy bien las cosas y es una alegría verlo en esa Segunda Federación. Y nada, desearos eso, la mayor de las suertes para esa segunda vuelta, que salga todo de maravilla, que los objetivos se cumplan y que bueno, que el Real Jaén poquito a poco vaya encontrándose donde se merece. pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Ha sido un ratito muy agradable y bueno, muchas gracias. Esperemos tirar para adelante, llevar todos estos años de historia lo más arriba posible y bueno, muchísima suerte también al Málaga. La verdad que yo creo que es un equipo que toda España quiere. No sé por qué, pero transmite muy, muy buenas vibras. Y bueno, la mayor suerte del mundo también al filial, a ver si consigue salir un poquillo de esa dinámica de esos puestos. Y mucha suerte en todos los partidos, menos en uno, que nos tocará jugar, creo que es en abril contra ellos allí. Sí, en poquito ya, en poquito. Esperemos que ese no tengan tanta suerte, pero que en el resto que vaya lo mejor posible. Pues Así nada, es. Javi, un abrazo y de verdad, la mayor de las suertes. Muchísimas gracias.